¿Te ha pasado alguna vez que querías expresar un cambio que habías observado en una persona y no sabías exactamente cómo? Te doy un ejemplo. Je l'ai revu l'autre jour et figure-toi, il est devenu chauve. Il est devenu. ¿Cómo lo puedes expresar en español? Bueno, pues mira, vamos a ver juntos 6 maneras diferentes de expresar los cambios en las personas, ya sea los cambios de carácter, los cambios físicos, los cambios profesionales. Vamos a ver estas diferencias y estos pequeños matices a partir de un texto cortito que es una biografía del cantante David Bowie. Ya sabes que Bowie asumió muchas identidades diferentes a lo largo de su carrera y nos sirve de punto de partida para comentar los diferentes matices entre estas expresiones, estos verbos de cambio. Atención, porque todas estas expresiones expresan todas un cambio, pero no son necesariamente equivalentes, no son intercambiables. ¿Te animas? ¡Vamos allá! Veamos los ejemplos que nos proporciona el texto de la biografía de David Bowie. Se hizo bohemio, refiere entonces al estilo de vida. Su aspecto físico, cuando estuvo muy enfermo, su aspecto físico sufrió un deterioro que se hizo alarmante. Aquí entonces el aspecto físico, una situación preocupante. En general, para referir a la vida en general, su vida personal se hizo insoportable. También puede referir entonces a la progresión personal de una persona que se hace a sí misma. Entonces podemos decir que David Bowie se hizo a sí mismo. En inglés hablan muchas veces de a self-made man. Entonces es esto en español, un hombre que se hizo a sí mismo. Y también puede referir a la edad, hacerse mayor, es un sinónimo de envejecer. ¿Veis entonces que hacerse puede referir al estilo de vida, a una situación preocupante, alarmante, a la vida en general que se hace insoportable? ¿De acuerdo? Entonces es un verbo bastante polivalente, aplicable a diferentes contextos. Que no es el caso del verbo quedarse, porque quedarse refiere al aspecto físico, quedarse muy flaco, y devenu très maigre. También podemos hablar de la calvicie, por ejemplo, se quedó calvo y est devenu chauve, se quedó ciego, ¿sí? Entonces, muchas veces se trata de constatar el final de un proceso de transformación física, adelgazar mucho y entonces se quedó flaco, ¿sí? Il a tellement maigri là qui est devenu maigre, se quedó flaco. Constatamos el resultado. También hablando de la salud mental, se quedó trastornado, se quedó mal de la cabeza, ¿sí? Mentalmente. Y quedarse estancado, aquí en el texto de Bowie lo tenemos en el sentido figurado, donc de rester bloqué dans le temps, hein? Il n'est pas demeuré bloqué dans le temps. Pero también quedarse estancado puede referir a un sentido literal. Circulamos por el lodo y el coche se quedó estancado. On a circulé, on a passé dans la boue et la voiture est demeurée bloquée. Là. Ça peut être aussi très littéral. Là. El matiz de quedarse es constatar el resultado de una transformación muchas veces física, flaco, ciego, calvo, gordo o mental. Ponerse refiere muchas veces al estado de salud o al estado de ánimo. Se puso enfermo, se puso bien. El estado de ánimo, se puso contento, se puso triste, ¿vale? Eso es ponerse, cambiar el estado de salud o el estado de ánimo. Convertirse se utiliza con la preposición en, aunque no aparezca en todos mis ejemplos ahí en la diapositiva. Refiere siempre a una transformación espectacular, grandiosa, fabulosa. ¿Sí? Entonces se convirtió en estrella de rock, se convirtió en el principal defensor, se convirtió en The Tin White Duke, se convirtió en una estrella, una auténtica estrella. ¿Veis que cada uno de estos ejemplos tiene una connotación notable, sobresaliente, espectacular? Es una transformación que sorprende, convertirse en. Volverse marca muchas veces un cambio de actitud y es un cambio
radical, se volvió prepotente. Entonces, yo lo conocí en la escuela, era súper simpático, pero ahora se ha vuelto prepotente, se ha vuelto ahora arrogante. Es un cambio de actitud y un cambio que sorprende. Muchas veces es un cambio negativo, pero no siempre, pero muchas veces porque es un cambio radical y fuerte en la forma de ser. Llegar a ser, el matiz de llegar a ser es un matiz de trabajo, de dificultad. Hay que trabajar mucho para llegar a ser uno de los iconos musicales de una generación. Hay que trabajar mucho para llegar a ser un abogado famoso. Transformarse en, otro verbo que va con la preposición en, se transformó en Ziggy Stardust, entonces también marca una transformación que no es necesariamente espectacular, es una transformación. Digamos que transformarse es más neutro que convertirse en. Convertirse en es más espectacular. Transformarse, pues sí, pero es como más común, ¿no? Y ya está. Entonces también teníamos allí expresiones sinonímicas. Envejecer. Entonces, para expresar este significado con un verbo de cambio, utilizaríamos entonces hacerse viejo, hacerse mayor, ¿sí? Ser despreocupado, ¿sí? Es hacerse bohemio, enfermar, estar malo, es entonces ponerse malo. Si lo queremos expresar desde el punto de vista, lo que nos da el verbo de cambio es el matiz del proceso. Ces verbes-là, on parle toujours du même résultat, toujours du même changement. La dimension d'un verbe comme hacerse, ponerse, volverse, c'est que ça ajoute l'idée du processus lui-même de transformation. Y ya está. Muchas gracias. Hasta pronto.